Mi esposa me pidió que fuera a terapia mucho antes de hacer la maleta. No fue en medio de un grito, ni durante una pelea dramática. Fue una noche cualquiera, en la cocina, con el agua corriendo en la pileta y un plato limpio entre sus manos. Me miró sin levantar demasiado la voz y dijo, casi como quien ya sabe la respuesta: ya no puedo más con este silencio, con este enojo tuyo. O buscas ayuda, o esto se acaba. Yo ni siquiera me tomé un segundo para pensar. La respuesta salió sola, en automático, como tantas otras veces. Estás exagerando. No necesito que un desconocido me diga qué hacer con mi vida. Solo estoy cansado, nada más. Ella quería que me sentara frente a un terapeuta. Yo preferí sentarme frente a una barra. Mientras ella buscaba teléfonos de psicólogos y escribía horarios en pequeños papeles, yo buscaba una rápida con los compañeros después del trabajo. Mientras ella guardaba folletos de clínicas en la gaveta de los cubiertos, yo guardaba tickets de consumo en el bolsillo, orgulloso de noches en las que por fin podía relajarme. Lo peor es que yo sabía que algo no estaba bien. Lo sabía cuando la escuchaba llorar en la ducha con el agua demasiado fuerte para tapar el sonido. Lo sabía cuando dejó de discutir y empezó a responder solo: haz lo que quieras. Lo sabía cuando se acostaba en la orilla de la cama, de espaldas, como si ya estuviera ensayando el gesto de irse. Pero era más fácil reírme de la palabra terapia que admitir que no sabía manejar mi rabia, mi miedo y mi forma de escapar de todo lo que dolía. Hoy entro en una casa donde ya no hay platos esperándome en la mesa, ni mochilita junto a la puerta, ni alguien suspirando en la cocina mientras intenta salvar la noche. Solo hay una gaveta llena de tarjetas de psicólogos que ella guardó y que yo nunca llamé a tiempo. Si alguna vez alguien que te quiere te pidió que buscaras ayuda y tú te reíste, lo llamaste dramático o pensaste que no era para tanto, quédate hasta el final de esta historia. Puede que te veas en cada una de mis excusas. Y si en algún momento sientes que estas palabras te tocan, aunque sea un poco, suscríbete al canal y comparte este video con quien necesite escucharlo antes de perderlo todo como yo. La mañana en que entendí que mi casa ya no era un hogar, empezó como cualquier otra, con el despertador sonando en una mesa de noche que ahora solo tiene mis cosas. Antes, el primer sonido del día era la voz de Laura diciendo: ya es hora, o los pasos pequeños de nuestra hija corriendo por el pasillo. Ahora, lo único que escucho es el timbre insistente del teléfono y el murmullo lejano del tráfico entrando por la ventana mal cerrada. Apago el despertador y me quedo mirando el techo unos segundos de más. El lado izquierdo de la cama sigue intacto, estirado, casi frío. A veces me muevo hacia ese espacio vacío, como si el cuerpo buscara por costumbre lo que la cabeza ya sabe que no está. El baño está en silencio, sin vapor de ducha anticipando el apuro de la mañana, sin cepillo de dientes rosa en el vaso, sin toalla de flores colgada detrás de la puerta. Solo las cosas que dejé anoche exactamente donde las dejé. En la cocina, la escena se repite todos los días. Una sola taza en el escurridor, un plato, un tenedor. La mesa tiene 4 sillas, pero solo una está algo corrida. Las otras 3 parecen de adorno. Donde antes había dibujos pegados con cinta, listas de compras escritas por ella, recordatorios de vacunas y reuniones de escuela, ahora hay marcas de cinta vieja y cuadrados más claros en la pared. Quité los papeles, pero no los rastros. Abro la heladera y veo 3 cosas: una botella de agua, un par de huevos y algún resto de comida rápida del día anterior. Me acuerdo de cuando abría la puerta y encontraba recipientes con etiquetas: para la nena, para mañana, no tocar. Me molestaba esa manía de poner nombre a todo. Ahora extraño incluso eso. Preparo un café rápido, sin ganas. Tomo el primer sorbo apoyado en la mesada, mirando la gaveta donde sé que están las tarjetas de los terapeutas que ella guardó. Sé que están ahí aunque no la abra. Es como una herida que conoces tan bien que ya no necesitas mirarla para saber que duele. El trabajo se ha convertido en mi coartada más perfecta. Nadie sospecha nada cuando dices: tengo mucho lío en la oficina. Llego, saludo, enciendo el ordenador, respondo correos, hago chistes, hago comentarios sobre el partido del domingo, sobre el clima, sobre la política. En apariencia, soy uno más. De vez en cuando, alguien pregunta: ¿y tu esposa? ¿Cómo están las cosas en casa? Y yo contesto con el reflejo automático que aún no se ha roto: bien, todo bien, ya sabes, la rutina. Nadie profundiza. A nadie le sorprende demasiado que un hombre diga todo bien mientras aprieta la mandíbula. Es casi un idioma propio. En la pantalla del ordenador, cada tanto, se enciende una notificación. Una foto nueva de mi hija que Laura sube a las redes. Ella con una mochila distinta,
con un peinado nuevo, con una sonrisa que ya no veo en persona tan seguido como antes. Le doy me gusta en silencio, como si ese gesto mínimo compensara todas las veces que no estuve. Los días de visita están marcados en el calendario del móvil, 2 tardes por semana y fines de semana alternos. Al principio, cuando iba a buscarla, mi hija saltaba a mis brazos como si no hubiera pasado nada. Con el tiempo empecé a notar ciertos cambios. Ahora, antes de abrazarme, se queda un segundo quieta, como esperando confirmar que de verdad estoy ahí, que no voy a cancelar en el último minuto. Me hace preguntas simples que a mí me pesan como piedras. ¿Hoy te quedas todo el día conmigo? ¿Vas a cenar con nosotras? ¿Mañana también vienes o te toca trabajo? Trabajo. Esa palabra se ha convertido en el disfraz perfecto para todo lo que no quiero nombrar. Cuando llevo a mi hija de vuelta a casa de su abuela, Laura me abre la puerta. A veces está en ropa de casa, a veces viene llegando del trabajo, pero siempre tiene la misma expresión: educada, correcta, distante. Hablamos lo justo. ¿Cómo se portó?, pregunta. Bien, como siempre, respondo. ¿Comió? ¿Durmió la siesta?, insiste. Sí, todo bien. Ella asiente, agradece, sonríe a nuestra hija y se la lleva adentro. Hay días en que siento que podría quedarme en el marco de la puerta y decir: lo arruiné todo y no sé cómo dejar de arruinarlo. Pero no lo hago. Digo: nos vemos. Y bajo las escaleras con esa sensación ridícula de haber sido un visitante en mi propia familia. La primera vez que le pregunté, con torpeza, si podríamos hablar un día con calma, Laura me miró largo rato antes de contestar. Hablar, sí, dijo. Vivir lo mismo que antes, no. No puedo volver a una casa donde te tengo que pedir como un favor que cuides de ti. No gritó, no me humilló, no me recordó una por una mis faltas. Ya no necesita hacerlo. El que recita esa lista ahora soy yo, en silencio, todas las noches, tendido en una cama que se me hace enorme. Una de esas noches, quizá la más pesada, entré en la cocina en la oscuridad total. No encendí la luz. Abrí la gaveta casi por reflejo. Mis dedos tocaron los papeles sin verlos. Reconocí el tamaño, la textura de las tarjetas. Encendí el foco. Ahí estaban: nombres, direcciones, teléfonos, horarios anotados a mano. Algunos con pequeñas notas en la esquina. Preguntar por terapia de pareja. Jueves 18 horas. Primera sesión. Recordé de golpe todas las veces que ella intentó hablar conmigo, y yo respondí con una broma, con un «no es para tanto», con una puerta azotada, o con el ruido de mis pasos alejándose hacia un bar. Me vi a mí mismo apoyado en la mesada, con esos papeles en la mano, y sentí algo que hacía mucho no sentía: vergüenza. No de ella, no del psicólogo, no de la palabra terapia. Vergüenza de mi propia soberbia, de haber elegido 1000 veces tener razón antes que tener paz, de haber preferido el ruido de una barra antes que el silencio incómodo de una conversación necesaria. No llamé ese mismo día. Sería bonito decir que sí, que esa noche toqué fondo y que al día siguiente ya estaba sentado en un consultorio. La verdad fue más lenta, más sucia. Guardé las tarjetas de nuevo, cerré la gaveta y volví al sofá. Encendí la televisión sin mirar nada en concreto. Cambié de canal decenas de veces. Esa fue mi forma de seguir huyendo. Cambiar de canal por fuera para no cambiar nada por dentro. Con el tiempo, empecé a notar pequeños abismos en la vida cotidiana. Cosas que parecen tontas, pero que duelen. Nadie me escribe: ¿llegas a cenar?, a media tarde. Nadie me pregunta: ¿te pasó algo?, cuando vuelvo más callado. Nadie se enoja si dejo un vaso en cualquier parte. Nadie se ofende si no aviso que voy a llegar tarde. Esa libertad, que antes yo confundía con tranquilidad, se convirtió en prueba diaria de que ya no hay nadie esperando mi presencia, solo mi ausencia. En medio de ese vacío, hubo un momento concreto que marcó el antes y el después de verdad. Un domingo mi hija estaba sentada a mi lado en el sofá, mirando una película. En una escena, un padre llegaba tarde al acto escolar de su hijo. Laurita se giró hacia mí con una naturalidad que me desarmó. «Tú también llegaste tarde a mi cumpleaños», dijo sin reproche, como quien menciona un dato que forma parte de la realidad. Sentí el corazón encogerse dentro del pecho. «Lo sé», admití, «y lo siento mucho». Ella se encogió de hombros, con una madurez que me dolió aún más. «Mamá dijo que estabas trabajando», añadió, «pero ahora vivo en 2 casas, aquí y allí», señaló la pantalla. «Y a veces no sé dónde vas a llegar tarde y dónde no». Quise decirle que nunca más iba a fallar. Quise prometerle que siempre iba a estar.
pero me conocía lo suficiente como para saber que las promesas vacías pesan más que el silencio. En lugar de prometer, apagué la película, la abracé con fuerza y me quedé así, en silencio, sintiendo el olor de su pelo, la respiración tranquila, el peso ligero de su cuerpo confiando en mí, sin saber si yo era digno de esa confianza. Esa noche, después de dejarla en casa de su abuela, me quedé unos segundos más en la puerta. ¿Puedo preguntarte algo?, le dije a Laura antes de que cerrara. Depende, respondió. Si es para que te diga que todo va a ser como antes, no puedo. No es eso, murmuré. Quiero saber si todavía crees que la terapia sirve para algo, para alguien como yo. Ella me miró sorprendida, como si por primera vez en mucho tiempo oyera una pregunta diferente salir de mi boca. La terapia sirve para quien se sienta y se queda, dijo, para quien aguanta escucharse a sí mismo sin escapar corriendo. No es magia, no cambia el pasado, pero puede evitar que repitas el mismo futuro una y otra vez. ¿Y tú? Intenté. ¿Tú irías otra vez conmigo? Negó despacio con la cabeza. No así, contestó. No para salvar lo que ya no existe. Si algún día vas, que sea porque quieres salvarte tú, no porque quieres cumplir conmigo. Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé en el pasillo unos segundos, con la sensación de que la única puerta que realmente necesitaba abrir no era la de esa casa, sino otra, la de la gaveta, la del teléfono, la de ese consultorio donde un desconocido iba a escuchar mi historia sin comprar ninguna de mis excusas. Esa misma noche volví a mi cocina. Abrí la gaveta como quien abre un viejo archivo de pruebas en un juicio. Saqué una de las tarjetas, la más arrugada, la primera que ella había guardado. La puse sobre la mesa y me senté frente a ella. Estuve así varios minutos, mirándola como si esperara que el papel tomara la decisión por mí. No la tomó. La decisión seguía siendo mía. Y ahí, sentado en esa cocina silenciosa, con una casa demasiado grande para un solo hombre y demasiado pequeña para tanto arrepentimiento, entendí algo importante. La historia que yo siempre contaba empezaba el día en que ella hizo la maleta. Pero mi vida no se rompió en esa escena. Empezó a romperse mucho antes, en otro tiempo, en otro lugar, en el mismo bar donde la conocí por primera vez. Para explicar por qué preferí durante años una barra antes que una terapia, tengo que volver a aquel momento en el que yo aún creía que no necesitaba ayuda de nadie, ni de un profesional, ni de una mujer que me decía, con todo el amor del mundo, que solo no iba a poder con todo. La primera vez que la vi, yo no estaba pensando en terapia, ni en futuro, ni en familia. Estaba pensando en olvidar al jefe, las cuentas, el cansancio de llegar siempre tarde a todo, la sensación constante de ir apagando incendios que nunca se terminaban de apagar. Era viernes, uno de esos viernes en los que el cuerpo ya se mueve solo hacia cualquier lugar donde haya ruido suficiente como para no escucharse por dentro. «Vamos a cambiar de bar», dijo uno de los chicos del trabajo. El de siempre ya aburre. No me importaba mucho a dónde fuéramos. Mientras hubiera alcohol y gente hablando más fuerte que mis pensamientos, me servía. Terminamos en un lugar cualquiera, luces amarillas gastadas, mesas demasiado juntas, olor a fritura pegado en las paredes, un bar como tantos. Pero ese fue el bar donde empezó todo, y años después, el bar donde terminé escondiéndome de todo. Ella estaba en la mesa de al lado, con dos amigas. No era la más llamativa del lugar. No llevaba un vestido que atrajera todas las miradas, ni un maquillaje perfecto. Llevaba jeans, una blusa sencilla y el pelo recogido a medias, con algunos rizos sueltos que le caían sobre la cara. Lo que me llamó la atención no fueron sus rasgos, sino su forma de escuchar. Mientras una amiga hablaba, ella se inclinaba un poco hacia adelante, apoyaba el codo en la mesa, el mentón en la mano, y miraba a la otra como si en ese momento no existiera nada más en el mundo. No miraba el celular, no miraba alrededor, no se miraba a sí misma en el reflejo de la ventana, miraba a la otra persona. Yo hacía lo contrario. Mientras uno de mis compañeros se quejaba del tráfico, yo asentía sin realmente oírlo y dejaba que la vista se me fuera hacia esa mesa. No sé cuántas veces me descubrió mirándola, pero hubo una en la que nuestras miradas se cruzaron de lleno. Sentí el estómago encogerse, como si tuviera 15 años otra vez. Aparté la vista hacia mi vaso, como un cobarde. «La de los rizos te está mirando», dijo uno de mis amigos, sin disimulo. «Estás viendo cosas», contesté, haciéndome el indiferente. Ellas pidieron otra ronda. Nosotros también. En algún momento el camarero se acercó con 3 cervezas adicionales.
De parte de la mesa de al lado, dijo señalándolas. Cuando levanté la vista, la vi sonreír. No fue una sonrisa coqueta de película, fue una mezcla de timidez y decisión, como si dijera, ya te vi mirándome, ahora haz algo con eso. Uno de mis compañeros levantó el vaso en señal de agradecimiento. Ellas hicieron lo mismo. Esa fue la primera vez que nuestras manos se movieron casi al mismo tiempo, aunque todavía nos separaban 2 mesas. Terminaron juntándose. No sé quién propuso acercar las sillas, pero en algún momento lo estábamos haciendo. El bar empezó a llenarse de ruido alrededor y, sin embargo, para mí se volvió más pequeño. 2 mesas, unas cuantas sillas y ella frente a mí. «Soy Laura», dijo, extendiendo la mano. Su voz era clara, sin titubeos. Yo me presenté con mi nombre, con un chiste, con esa máscara de tipo gracioso que usaba para casi todo. Mis amigos hablaban de fútbol, del jefe, de un compañero que se había ido. Ella habló de su trabajo en una clínica, de la cantidad de historias que escuchaba todos los días sentada en una recepción. Gente enferma, asustada, desesperada, sola. A veces siento que soy la primera persona que los oye de verdad, dijo. Aunque solo les pida el nombre y el documento, necesito mirarlos a los ojos. Si no, es como si fueran números. Yo no estaba acostumbrado a ese tipo de comentario en un bar. Estaba acostumbrado a quejarse del jefe, a reírse de la vida, a jugar a quién está peor. Que alguien hablara de mirar a los ojos parecía demasiado íntimo para ese lugar. Y, sin embargo, me quedé con eso. Hablamos de música, de películas, de la ciudad. Le conté que estaba cansado del trabajo, que sentía que la oficina me tragaba los días. Ella se rió, pero no de mí, sino conmigo. Mi mamá dice que nuestra generación vive cansada sin haber corrido, comentó. Yo creo que vivimos cansados de hacer cosas que no nos gustan. Esa frase se me quedó pegada sin que yo supiera por qué. Al final de la noche, cuando el bar ya estaba casi vacío y el camarero empezaba a apilar sillas, alguien dijo que había que intercambiar números para repetir otro día. Yo me hice el distraído, pero el amigo que había notado su mirada al principio tomó el celular y dijo, «Pásame tu contacto, así organizamos». Laura tomó mi teléfono, anotó su número con cuidado y luego me lo devolvió. «Si mañana no recuerdas quién soy», dijo medio en broma, «el que pierde eres tú». No la olvidé. Al día siguiente, escribí. No un «hola, hermosa, barato», sino algo simple. «¿Sobreviviste a la fritura del bar de ayer?» Ella respondió, «Sí». El aceite me hizo menos daño que mi turno de hoy en la clínica. La conversación siguió. Mensajes cortos, emojis, audios ocasionales. Hablamos de todo y de nada durante semanas. Cada vez que el celular vibraba, una parte de mí esperaba que fuera ella. Y cuando lo era, el día se hacía un poco menos pesado. Yo ya había tenido relaciones antes, pero había una diferencia. Con ella no sentía que tenía que demostrar nada. Pude admitir que estaba cansado, que a veces me sentía frustrado, que no sabía muy bien hacia dónde iba. Ella escuchaba, hacía preguntas. No intentaba arreglarme, solo trataba de entender. Empezamos a vernos fuera de los bares. Primero fue un café, luego una caminata por un parque, después una película en el cine. Se sorprendía con cosas pequeñas. Una señora que vendía flores en la esquina, un perro que siempre dormía en la misma vereda, un grafiti nuevo en una pared. Yo pasaba por esos mismos lugares todos los días y nunca había visto nada. ¿Siempre has sido así de observadora?, le pregunté una vez. No lo sé, respondió. Creo que cuando uno escucha historias tristes todo el día, necesita buscar cosas bonitas en los detalles. Si no, te secas por dentro. Fue la primera vez que pensé en la idea de secarse por dentro. Yo vivía así hacía tiempo, pero no tenía nombre para eso. Conoció a mis padres en una comida de domingo. Llegó con un postre preparado por ella y un ramo de flores que dijo haber elegido porque parecían alegres. Mi madre la adoró en el primer minuto. Mi padre fue más medido, pero al despedirse dijo, «Cuídate, hija, y cuida de este cabezón», y me dio un golpecito en la nuca. En la casa de ella fue distinto. Su madre la miraba con una mezcla de orgullo y preocupación. Su padrastro hablaba poco, observaba mucho. El hermano menor, en cambio, me miraba con una desconfianza descarada. «Antes de ti», me contó Laura una noche, «salí con un hombre que bebía demasiado. Desaparecía días y volvía como si nada. Mi mamá aún cree que todos los que toman terminan igual. Yo hubiera podido decir muchas cosas. Podría haberle contado que yo también conocía a hombres así y que nunca había querido ser uno de ellos. Pero lo único que dije fue, yo tomo, pero controlo. Lo creía, de verdad lo creía.
Las historias que uno se cuenta a sí mismo son convincentes cuando todavía no se han caído. Después de 2 años nos fuimos a vivir juntos. Alquilamos un piso pequeño, con paredes blancas que ella se empeñó en llenar de plantas y fotos. Discutimos sobre cosas simples, qué lado de la cama sería de cada uno, dónde poner la mesa, si valía la pena gastar dinero en cortinas o bastaban las persianas. Quiero que esto parezca una casa, dijo, no una habitación de hotel. Yo me reía, pero en el fondo me emocionaba. Era la primera vez que sentía que volver a casa tenía un sentido distinto al de abrir una puerta y encontrarse con muebles. Era abrir una puerta y encontrarse con alguien. Al principio, la convivencia fue casi fácil. Ella tenía sus manías, listas de compras pegadas en la heladera, recordatorios escritos en papeles de colores, alarmas para todo. Yo tenía las mías, dejar la taza en cualquier parte, olvidar la toalla en la cama, posponer todo lo que pudiera posponerse. Nos adaptamos, como todos. Los primeros roces no tuvieron nada que ver con el bar. Eran cosas normales. ¿Quién saca la basura? ¿Quién se encarga de llamar al técnico? ¿Quién limpia el baño? La vida adulta, decíamos. Pero había algo más profundo que entonces no supimos nombrar. Cuando ella se sentía triste o frustrada, necesitaba hablar. Se sentaba, me miraba y empezaba. ¿Podemos conversar un poco? Cuando yo me sentía triste o frustrado, necesitaba callar. Me hundía en el sofá, prendía la televisión, miraba el celular. Ella decía, si no hablas, no sé qué te pasa. Yo respondía, si hablo, empeoro las cosas. Yo confundía silencio con control. Ella lo vivía como abandono. Fue ahí, en esos pequeños choques, donde la palabra terapia empezó a asomar tímida por primera vez. Una tarde, después de una discusión ridícula por algo tan simple como quién había olvidado comprar papel higiénico, terminamos los dos agotados. No puede ser que terminemos así por cosas tan chicas, dijo ella. Siento que siempre estamos repitiendo el mismo diálogo con distintos temas. Yo estaba cansado, irritado, sin ganas de profundizar. Es normal, contesté. Todas las parejas discuten por tonterías. Ella se quedó en silencio unos segundos, como midiendo si valía la pena decir lo que iba a decir. No sé, murmuró al final. A veces pienso que nos vendría bien hablar con alguien, un profesional, alguien que nos ayude a no enredarnos siempre en lo mismo. Ahí estaba, la primera aparición oficial de la palabra prohibida. ¿Terapia?, repetí casi riéndome. ¿Por un rollo de papel? Hay gente con problemas de verdad, Laura. Ella no insistió, no esa vez. Solo dijo, lo sé, pero los problemas grandes empiezan por los pequeños que nadie quiere ver. Después de eso, pasaron semanas sin que volviera a mencionar el tema, pero yo ya sabía que estaba ahí, como una puerta medio abierta. Cada vez que discutíamos, sentía que en algún momento ella iba a decir terapia otra vez, y eso me ponía a la defensiva incluso antes de que hablara. Mientras tanto, el bar seguía estando presente, pero aún no era el villano principal. Salía con los del trabajo alguna que otra vez. Ella no se molestaba demasiado. Si vas a llegar tarde, solo avisa, decía. Así no te espero con la comida caliente. Y yo avisaba a veces. Otras, simplemente llegaba tarde con un se complicó todo como contraseña para que la conversación se terminara ahí. Lo que yo no veía era cómo, poco a poco, los espacios entre nosotros se iban llenando de pequeñas renuncias. Ella dejaba de contarme ciertas cosas porque ibas a estar cansado. Yo dejaba de preguntarle cómo estaba porque seguro iba a venir con drama. Empezamos a vivir juntos, pero en mundos paralelos. Si miro hacia atrás, puedo ver con claridad los primeros carteles luminosos que decían, cuidado, algo no está bien. En ese momento, los veía como luces de decoración. Uno de esos carteles fue una frase suya, una noche cualquiera, mientras lavaba los platos. Siento que cada vez estás más lejos, dijo sin acusar, sin reproche. Aunque estés sentado aquí, yo respondí con una broma, como siempre. Estoy en la silla de al lado, ¿qué más quieres?, dije. Si me alejara más, estaría en el bar. Me miró en silencio, con una mezcla de tristeza y miedo, como si oyera en esa frase un pronóstico que yo todavía tomaba como chiste. Eso es lo que me asusta, murmuró. Si hubiera entendido ese miedo en ese momento, quizá esta historia sería otra, pero yo todavía era el hombre que se creía invencible solo porque no había enfrentado nada, el que confundía aguantar con estar bien, el que pensaba que abrirse era signo de debilidad y que pedir ayuda era cosa de otros, nunca suya. Y mientras yo me aferraba a esa versión de mí mismo, lo que más decía amar empezó a resquebrajarse con cada vez que elegí mirar hacia otro lado. Fue más adelante,
cuando el trabajo apretó, cuando la rutina se volvió más pesada, cuando el bar empezó a ser más que una simple salida ocasional, que esa puerta llamada terapia se convirtió en la última salida de emergencia que ella intentó señalar. Pero para entender por qué la palabra se volvió súplica y después ultimátum, hay que ver cómo el bar pasó de ser el lugar donde la conocí al lugar donde fui a perderla poco a poco. Con el tiempo, el bar dejó de ser un plan para convertirse en una costumbre. Al principio eran los viernes, después algún miércoles, porque la semana venía pesada. Luego cualquier día servía de excusa. Yo siempre tenía una explicación razonable. Un cliente difícil, un jefe exigente, una reunión que se alargó. En teoría trabajaba demasiado. En la práctica escapaba demasiado. Las primeras alarmas sonaban en forma de mensajes. ¿Vas a tardar mucho? La cena ya está lista. Laurita te está esperando para comer. Yo miraba el celular desde la barra, con el vaso en la mano, y en lugar de sentir culpa, sentía irritación. Irritación por tener que dar explicaciones, por sentir que me controlaban. Respondía con frases que ahora me avergüenza repetir. Se complicó aquí. No te pongas así por una cena, por favor. Estoy con los chicos del trabajo, no es para tanto. Siempre exageras todo. Una noche en particular se me quedó grabada. Habíamos planeado cenar los tres juntos. Laura, nuestra hija y yo. Ella había mandado un mensaje a la tarde. Compré tus cosas favoritas. Hoy cenamos temprano, ¿sí? La nena está emocionada. Yo respondí, claro, hoy llego a tiempo. De verdad quería llegar a tiempo. Pero a las 6:30 alguien dijo, vamos por una rápida para celebrar que sobrevivimos a este día. Esa frase, una rápida, se convirtió en el botón que apagaba cualquier plan anterior. Cuando quise darme cuenta, eran casi las 10. El celular tenía varios mensajes sin leer. Abrí la conversación. ¿Todo bien? ¿Vas a tardar mucho? Serví la comida, te esperamos un rato. Voy a acostar a la nena, está con sueño. No contesté con un, perdón, ya voy, sino con, se alargó todo. No te pongas así, mañana compenso. Cuando entré en casa, la mesa seguía puesta. Los platos tenían esa capa fina de comida fría que se forma cuando el tiempo pasa. Una vela a medio consumirse había dejado un círculo de cera sobre el mantel. Apagué la luz de la sala un segundo, como si la oscuridad hiciera menos evidente el cuadro. Laura estaba en el cuarto de nuestra hija, sentada en el borde de la cama, acariciándole el pelo. Me acerqué a la puerta entreabierta y las escuché. ¿Papá no viene?, preguntó Laurita con voz adormilada. Hoy tuvo que trabajar hasta tarde, respondió Laura. Pero te prometo que te quiere mucho. La niña suspiró, se giró y cerró los ojos. Laura le dio un beso en la frente, apagó la lucecita y salió. Me encontró en el pasillo. No gritó, solo me miró. ¿Otra vez?, preguntó sin ironía. Fue un día complicado, repetí. Se alargó todo, ya sabes cómo es. Lo que sé, dijo, es que la cena se enfrió, que ella cantó sola su canción preferida de cumpleaños sin ti, y que yo ya no sé cómo explicarle que siempre se complica justo cuando te toca estar presente. Entramos al cuarto. Yo empecé a cambiarme la camisa, evitando su mirada. No hagas drama, murmuré. Habrá más cenas, más cumpleaños, más todo. No es tan grave. Para ti no, contestó. Para ella, sí. Para mí, también. Porque cada vez que llegas oliendo a bar y me dices que no es para tanto, siento que lo que realmente no vale tanto para ti somos nosotras. Me giré a la defensiva. Eso no es justo. Yo trabajo, traigo dinero, mantengo esta casa. ¿También vas a quejarte de eso? No me quejo de tu trabajo, replicó. Me quejo de tu forma de desaparecer, porque no solo te vas físicamente, también te vas cuando estás aquí. Te sientas en el sofá, miras el celular, contestas con monosílabas. Y cuando por fin te digo que no puedo más, me llamas exagerada. Se sentó en la cama, apoyó los codos en las rodillas y la cara entre las manos. No la había visto nunca tan cansada. No puedo seguir así, dijo despacio. No puedo sostener esto sola. No sé cómo hablar contigo sin que lo tomes como ataque. No sé cómo decirte que estás mal sin que te encierres y te vayas al bar a demostrar que nadie te manda. Me crucé de brazos. ¿Y qué quieres que haga? ¿Que deje de salir? ¿Que me encadene a la casa? ¿Que viva en función de tus emociones? Ella levantó la vista, incrédula. Quiero que te mires, respondió. Quiero que admitas que no sabes manejar lo que sientes. Que cuando estás frustrado, huyes. Que cuando te señalan algo incómodo, atacas. Que cuando alguien te pide ayuda, te ríes. No te estoy pidiendo que me obedezcas. Te estoy pidiendo que te atiendas.
Guardó silencio un momento, como si estuviera eligiendo bien las siguientes palabras. Y por eso lo voy a decir claro, sin rodeos. Yo sola no puedo más. Necesitamos ayuda profesional. Tú, yo, los tres. Un terapeuta. Alguien que nos ayude a salir de este círculo. Ahí estaba de nuevo. Terapeuta. Ayuda profesional. Círculo. Palabras que, en mi cabeza, significaban derrota. No necesito terapia, dije casi escupiendo la frase. No estoy loco. No soy un inútil. Manejo mi vida. No la manejas, contestó sin subir la voz. La evitas y en el proceso nos estás perdiendo. La acusación me dolió, pero en vez de reconocerlo, me defendí atacando. Lo que pasa es que tú dramatizas todo, dije. Conoces a alguien que te habla de terapia y de repente crees que todos tenemos que ir. Hay gente con problemas de verdad, Laura. ¿Y esto qué es para ti?, preguntó. ¿Un pasatiempo? ¿Un hobby? ¿Ver cómo tu hija apaga velas sin ti? ¿Ver cómo yo me rompo de a poquito todos los días? No supe qué responder. Ella se levantó, fue hasta la cocina y volvió con una pequeña pila de tarjetas en la mano. Llamé a varios lugares, dijo. Pregunté horarios, precios, modalidades. Hacen terapia individual y de pareja. En todos me dijeron lo mismo, que el primer paso es aparecer. Ni siquiera tienes que saber qué decir, solo tienes que estar. Me tendió una de las tarjetas. Este tiene un turno libre el martes que viene, a las 7 de la tarde. Ya lo reservé. A tu nombre. Miré la tarjeta como si fuera un papel en otro idioma. Nombre del psicólogo, dirección, número de teléfono. Horario escrito por ella en una esquina. Martes 19 horas. Sentí una mezcla de rabia y miedo. No puedes decidir por mí, dije. Si voy o no voy, lo resuelvo yo. No te estoy obligando, respondió. Te estoy avisando. Es tu turno, tu silla, tu oportunidad. Si no te presentas, el que se está decidiendo por ti, eres tú mismo. Guardé la tarjeta en el bolsillo sin compromiso. Para mí, en ese momento, no era más que un pedazo de cartón. Para ella, era el último puente. La semana pasó entre el trabajo y el piloto automático. Laura no mencionó más la sesión. No hubo recordatorios. No hubo "no te olvides". Me trató con una cortesía fría que dolía más que cualquier reproche. Yo interpreté ese silencio como una victoria. Dejó el tema, exageró y ya se le pasó. El día de la sesión, el papel esperaba pegado en la heladera. Martes, 19 horas. Podía ver la hora cada vez que abría la puerta para buscar agua. En el trabajo, miraba el reloj y hacía cálculos. Si salía a las 6:15, llegaba justo. No tenía que inventar excusas. Podía decir simplemente que tenía un compromiso. Pero cada vez que pensaba en sentarme en un consultorio y decir, mi esposa cree que necesito ayuda, sentía un nudo en el estómago. A las 6:30 seguía en la oficina. Un compañero se acercó a mi escritorio. Vamos por una rápida, dijo. Necesito descargar este día. Miré el reloj, miré el papel doblado en mi cajón. Miré el gesto de mi compañero, la promesa de ruido, de risas fáciles, de evasión. Una y me voy, respondí. El resto fue automático. El mismo bar, los mismos chistes, las mismas frases de siempre. Las mujeres exageran, no entienden lo duro que es trabajar fuera. Si nos quejamos, somos débiles. Si no nos quejamos, somos fríos. Esa noche, por primera vez, me escuché a mí mismo desde afuera. Me oí decir que Laura estaba pesada con el tema de la terapia, que quería llevarme como a un niño al psicólogo. Uno de los chicos rió y dijo, tú no necesitas terapia, necesitas un trago más. Brindamos, y con cada trago más, me alejé un poco más de esa silla que me esperaba en una sala silenciosa. Laura no llamó, no preguntó, ¿vas a venir? No envió, ¿dónde estás? Cuando salí del bar, con la cabeza pesada y el cuerpo más ligero de lo que debería, vi un mensaje suyo de horas atrás. Ya estoy en el lugar. Si decides venir, aquí estamos. El tiempo de la sesión había pasado hacía rato. Borré el mensaje sin contestar. Necesitaba mantener la ilusión de que no había sido tan grave. Me dije que era solo una cita, que se podía remarcar, que no era el fin del mundo. Llegué a casa con esa excusa lista en la punta de la lengua. Encontré la luz de la sala encendida y la maleta cerrada cerca de la puerta. Laura estaba sentada en el sofá, con la espalda recta, las manos entrelazadas sobre las rodillas. No estaba llorando, no estaba furiosa, y esa calma fue lo que más miedo me dio. ¿Fuiste?, pregunté, como si no supiera la respuesta. Sí, dijo. Fui, hablé, conté mi parte.
Cuando el terapeuta preguntó si estabas en camino, dije que no lo sabía. Ahora ya lo sé. Sentí la necesidad de defenderme, como siempre. Se complicó todo. Empecé. Salí tarde. No iba a llegar a tiempo. No tenía sentido. Ella levantó una mano, pidiéndome que parara. No quiero escuchar otra historia sobre lo mucho que se complicó tu día, dijo. Quería ver si estabas dispuesto a complicarte un poco por ti, por nosotros, pero elegiste lo de siempre. Se inclinó hacia adelante. Tomó la tarjeta que yo había dejado sobre la mesa días atrás y la sostuvo en el aire. Esto, continuó, era una puerta abierta, no para mí, para ti. Yo ya acepté hace tiempo que no puedo salvarte, solo puedo salvarme yo. Y hoy, cuando me senté frente a ese hombre y le conté que tú preferías el bar a la terapia, entendí algo que me dolió, pero me aclaró todo. ¿Qué cosa?, pregunté, aún sabiendo que no me iba a gustar la respuesta. Que tú no estás confundido, dijo. Estás eligiendo, cada vez. Y si eliges siempre el bar, no puedo obligarte a elegir otra cosa. Lo único que puedo elegir ahora es irme. La maleta cerrada junto a la puerta dejó de ser un adorno y se convirtió, de repente, en una fecha concreta. El bar había dejado de ser solo el lugar donde la conocí. Ahora era también el lugar donde, sin darme cuenta, había empezado a perderla. Y la palabra terapia, esa que tantas veces ridiculicé, era ahora la frontera nítida entre el hombre que fui y el hombre que aún podía intentar ser. Lo que vino después, la decisión de ella, la casa vacía, la primera vez que marqué uno de esos números, pertenece a otra parte de esta historia. Pero si hoy tengo que señalar el momento exacto en el que dejé de poder decir no sabía lo que estaba haciendo, fue ese martes, el día en que un terapeuta me esperó en una silla vacía mientras yo brindaba, una vez más, por mi propia fuga. Cuando Laura dijo, lo único que puedo elegir ahora es irme, yo todavía quise creer que era una frase dicha en caliente. Estaba tan acostumbrado a que las cosas se acomodaran solas que pensé que esa vez sería igual, que habría un llanto, una discusión fuerte, una reconciliación tibia y otro intento más. No entendí que ya no quedaban intentos, solo consecuencias. No se fue esa misma noche. Durmió en la cama, de espaldas, tan en el borde que parecía estar probando cómo sería vivir en la cornisa antes de saltar. Nuestra hija dormía en su cuarto, ajena al terremoto silencioso que había al lado. Yo miré el techo mucho tiempo, con la tarjeta del terapeuta todavía en el bolsillo, como si el papel quemara a través de la tela. No dormí bien, pero dormí, y al día siguiente fui a trabajar como si nada. Durante una semana, la rutina siguió extrañamente normal. Desayunos apurados, ella ayudando a nuestra hija a vestirse, yo revisando el celular, saliendo antes que ellas. Por las noches, la misma distancia cortés. No hubo gritos ni escenas dramáticas. Hubo algo peor, resignación. Yo lo sentía en el aire, pero prefería no nombrarlo. Un jueves al mediodía, recibí un mensaje suyo que, leído sin contexto, parecía inofensivo. Este fin de semana voy a la casa de mi madre con la nena. Respondí, ¿por cuánto tiempo? La respuesta llegó unos minutos después. No lo sé, depende de ti, supongo. Ese depende de ti podía haber sido un llamado a reaccionar. Podría haber dicho, hablemos hoy, no te vayas así. Podría haber pedido el resto del día en el trabajo, haber vuelto a casa, haber agarrado yo la maleta y haber ido a la sesión siguiente que hubiera libre. Hice lo contrario. Me refugié, una vez más, en mi frase favorita. Luego vemos. Cuando llegué a casa esa tarde, encontré el silencio previo a una mudanza. Faltaban cosas, pero no todas. Una parte de la ropa de Laura ya no estaba. La mochilita de nuestra hija no colgaba en el gancho de siempre. En el baño, el cepillo de dientes rosa había desaparecido del vaso. En la mesa de la cocina había un sobre con mi nombre. Lo abrí allí mismo, sin sentarme. No me voy porque no te quiera. Me voy porque tú no te quieres. Porque eliges hacerte daño una y otra vez y yo no puedo seguir mirando cómo nos arrastras contigo. Llamé, pregunté, organicé horarios, te pedí que buscaras ayuda. Preferiste el bar. No puedo enseñarle a nuestra hija que eso es amor. Cuando estés listo para mirarte de verdad, quizás podamos hablar. No para empezar de cero, porque ese lugar ya no existe, sino para que nuestra hija no crezca repitiendo lo mismo. Laura. Leí la carta 3 veces. La primera, con rabia. La segunda, con incredulidad. La tercera, con un silencio pesado que ya no tenía excusas a mano. No había insultos, no había reproches enumerados, no había amenaza.
solo un diagnóstico frío. Yo había elegido, una y otra vez, escapar. Ahora ella estaba eligiendo quedarse a salvo, lejos de mí. No fui al bar esa noche, ni a la siguiente, ni a muchas otras después. No porque de repente me hubiera vuelto fuerte, sino porque, por primera vez, sentí vergüenza de aparecer allí con mi historia recortada mientras mi casa estaba vacía. ¿Qué iba a decir? ¿Que se había complicado todo otra vez? ¿Que mi mujer estaba exagerando? Ya no sonaba creíble ni siquiera en mi propia cabeza. Los días empezaron a pasar de una forma rara, lentos por dentro, rápidos por fuera. Mis rutinas se llenaron de huecos. No había nadie que preguntara si iba a cenar, nadie que se enojara si dejaba todo desordenado, nadie que suspirara al ver la hora. Me di cuenta de que muchas de las cosas que antes vivía como molestias, mensajes preguntando dónde estaba, reclamos por llegar tarde, discusiones por una cena fría, eran en realidad pruebas de que alguien contaba conmigo. Y cuando alguien deja de contar contigo, las discusiones desaparecen, pero no porque la paz haya llegado, sino porque ya no queda nada que defender. Las videollamadas con mi hija se convirtieron en la parte más esperada y más dolorosa de la semana. Ella me mostraba dibujos, me contaba cosas de la escuela, me enseñaba juguetes nuevos. Al principio me hablaba como siempre. Con el tiempo empecé a notar pequeños matices. Hoy vinieron los padres de mis compañeros, me dijo una vez. Mamá fue. ¿Y yo? Pregunté. Idiota, como si no supiera la respuesta. Tú estabas trabajando, ¿no? Respondió, más como afirmación que como pregunta. No supe qué decir. Lo peor fue que esa vez no estaba trabajando. Simplemente nadie me había avisado del evento porque ya no contaban conmigo para ese tipo de cosas. En una de esas entregas de domingo, cuando la dejé en la casa de su abuela, Laura salió a la puerta. Mi hija entró corriendo, hablando de algo que había visto en el camino. Nos quedamos unos segundos solos en el pasillo, yo con las manos en los bolsillos, ella con los brazos cruzados. ¿Estás yendo a terapia?, preguntó, directa. Podría haber mentido. Podría haber dicho, sí, claro, empecé, estoy cambiando. Pero algo en su mirada me hizo soltar, por fin, la verdad desnuda. No, dije, todavía no. Ella asintió, sin sorpresa. Entonces nada ha cambiado, respondió. Solo cambió el lugar donde duermes. El resto sigue igual. No lo dijo con rencor, lo dijo con la certeza de quien ya no espera nada. Esa indiferencia fue el golpe más duro. Preferiría que me hubiera gritado, que me hubiera reprochado una por una mis fallas, pero no lo hizo. Se dio la vuelta y cerró la puerta con suavidad. Esa noche volví a mi cocina como quien vuelve a la escena de un crimen. Abrí la heladera, bebí agua directamente de la botella. Dejé la puerta abierta demasiado tiempo. El frío no alcanzaba a bajar la temperatura en mi pecho. Apoyé las manos en la mesada y miré la gaveta una vez más. La abrí despacio. Las tarjetas seguían ahí, algunas arrugadas, otras casi intactas, nombres, direcciones, horarios. En una esquina, con la letra de Laura, una anotación que yo no había visto antes. Si él no quiere venir, ir igual. No rendirse todavía. Esa frase, escrita para ella misma, me perforó. Ella había decidido no rendirse por mí mucho antes de que yo siquiera considerara la posibilidad de que algo estuviera mal. Y aún así, yo me había presentado ante medio mundo como el pobre hombre al que lo dejaron de un día para otro. Me senté a la mesa con una de las tarjetas frente a mí. Tuve el impulso de hacer lo que siempre hacía: guardarla, posponer, inventar una buena explicación para más adelante. Pero no quedaba más adelante. Mi vida se había reducido a un después constante que nunca llegaba. Tomé el teléfono y marqué el número, con el corazón golpeando en las costillas. «Consultorio del licenciado», contestó una voz tranquila. Tragué saliva. «Hola», dije. «No sé muy bien cómo funciona esto, pero creo que necesito hablar con alguien. Perdí a mi esposa y a mi familia, y no sé cómo dejar de hacer daño». No hubo silencio incómodo del otro lado. No hubo un «¿y por qué no vino antes?». La voz solo dijo: «Podemos empezar por ahí. ¿Cuándo podrías venir?». Eligió un día, una hora. Fui. No porque quisiera demostrarle nada a Laura. Ella ni siquiera lo sabía. Sino porque, por primera vez, me di cuenta de que si seguía dependiendo de bares y excusas para sobrellevar mi vida, iba a terminar completamente solo. No solo sin ellas, sino sin mí mismo. La primera sesión fue extraña. Sentarme frente a alguien que no me conocía y decir en voz alta: «Mi esposa me pidió que fuera a terapia y yo elegí el bar», me hizo sentir más pequeño que nunca.
Era como escuchar mi propia estupidez en bocanadas, sin música de fondo, sin risas de amigos que me dieran la razón. Hablé de Laura, de nuestra hija, del bar, de las noches que llegaba tarde, de los cumpleaños que me perdí, de las veces que usé la palabra exagerada como arma. Cuando terminé, el terapeuta no me aplaudió por ser sincero, ni me consoló diciendo que todos somos así. Solo me devolvió una pregunta sencilla. Si tu esposa te hubiese contado esta misma historia, pero tú fueras el hombre que la escucha desde afuera, ¿qué pensarías de él? Guardé silencio. Por primera vez en años, no tuve un chiste preparado. ¿Qué es un cobarde? Respondí al final. Que tuvo 1000 chances de hacer algo distinto y no quiso. El terapeuta asintió. Entonces, por ahora, lo único que has hecho diferente, dijo, es sentarte en esta silla. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con el hombre que fuiste hasta hoy? No hubo milagro. No salí de esa sesión convertido en otra persona. Seguí cometiendo errores. Seguí teniendo ganas de escapar muchas veces. Pero ya no tenía la misma cantidad de excusas. Y, sobre todo, empecé a notar que cada pequeña decisión sumaba. Responder un mensaje, llegar a tiempo, admitir que estaba mal, decir necesito ayuda en vez de déjenme en paz. La relación con Laura no se arregló con la terapia. No hubo vuelta romántica. No hubo promesa de esta vez sí para siempre. Hubo algo más real. Conversaciones civilizadas sobre nuestra hija, límites claros, algunas disculpas que llegaron tarde pero llegaron. Un día, meses después, cuando fui a dejar a Laurita en casa de su abuela, ella me miró diferente. No con amor, no con odio, con algo que hacía mucho no veía. Respeto. Se nota que estás trabajando en ti, dijo. Lástima que lo viste recién ahora, pero mejor tarde para ti que nunca. No supe qué contestar. Asentí. Tenía razón. Para nosotros como pareja, era tarde. Para mí como hombre, todavía no. Te cuento todo esto no para que sientas pena por mí, ni para que te conviertas en juez de mi historia. Te lo cuento porque sé que allá afuera hay muchos como yo, repitiendo exactamente las mismas frases que yo repetí durante años. Solo son unas cervezas, no es para tanto. Trabajo mucho, tengo derecho a desconectar. Ella exagera, yo controlo. No necesito ayuda, no estoy loco. Si estás escuchando esto y reconoces tu voz en alguna de esas frases, te lo digo con la sinceridad que nadie me dijo a mí. El problema no es el bar, no es el trabajo, no es la sensibilidad de quien tienes al lado. El problema es todo lo que no quieres mirar de ti mismo. El orgullo, el miedo, la rabia, la incapacidad de pedir ayuda. Eso es lo que te va a dejar solo, no de un día para otro, sino en pequeñas ausencias que se acumulan hasta que un día llegas a casa y ya no queda nadie. No esperes a ver una maleta cerrada cerca de la puerta para tomar en serio la palabra terapia. No esperes a leer tu nombre en una carta de despedida para creer que alguien realmente puede irse. No esperes a que tu hija te recuerde en voz alta el cumpleaños al que llegaste tarde para darte cuenta de lo que estás enseñando con tus actos. Si esta confesión te hizo pensar en tu vida o te recordó a alguien que está a punto de perderlo todo por orgullo, cuéntamelo en los comentarios. Y si sientes que estas historias pueden abrirle los ojos a alguien antes de que sea demasiado tarde, suscríbete al canal y comparte este video. Yo ya no puedo cambiar lo que hice, pero tú todavía estás a tiempo de escribir un final distinto al mío.